Buenas noches, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Miriam. Eh, el día de hoy, jóvenes, quiero repasar algunos conceptos con ustedes, con la finalidad, jóvenes, de que ustedes vayan repasando algunos términos y conceptos relacionados a la asignatura de biología. Lamentablemente, por la coyuntura actual y por el problema que está atravesando nuestro país, no podemos pasar clases de manera presencial. Sin embargo, por este medio voy a enviar material eh, con el fin de que no perdamos em, el avance en la asignatura de biología. Quiero recordar con ustedes algunos términos de este tema que nos iba a tocar avanzar, que es justamente bacterias y virus patógenos frecuentes en nuestra región. Tomen en cuenta que todo lo que se diga en este video también se va a volver a repetir una vez que se reanuden las clases y podamos pasar clases presenciales. Sin embargo, por este tiempo me veo en la necesidad de repasar conceptos con ustedes de manera virtual. Y bueno, espero sus preguntas. Si hay alguna duda, voy a estar atenta por medio de- del WhatsApp, que es una forma de comunicarnos. Bacterias y virus patógenos frecuentes en nuestra región. ¿Sabían que en la boca existe más de 100 millones de bacterias por cada mililitro de saliva? Y que estas bacterias muchas veces cumplen una acción de defensa en contra de las bacterias extrañas. Lo que quiere decir que no todas las bacterias son necesariamente patógenas, sino existen algunas en nuestro organismo, en nuestra microflora, que van a contribuir a- al equilibrio de las funciones de nuestro organismo. Conozcamos un poco más de las bacterias. Tenemos aquí la Escherichia coli. ¿Qué es la Escherichia? Es una bacteria gastroentérica que se va a transmitir principalmente por el consumo de agua contaminada o alimentos contaminados o en algunos casos carne que no está muy bien cocida. Cuando esto pasa, la persona presenta ciertos síntomas que te permiten identificar que estás infectado con Escherichia coli. En primer lugar, los cólicos, la diarrea, la fiebre, los vómitos. La Escherichia coli tiene diferentes cepas, entre ellas está la más peligrosa, es la Escherichia coli, que produce justamente lo que es una toxina muy fuerte y muy poderosa, que es la Shiga, que en algunos casos causa un síndrome urémico hemolítico. La Escherichia coli es una bacteria anaerobio facultativo, que quiere decir que esta bacteria puede vivir en ambientes con oxígeno y en ambientes sin oxígeno. Es una anaerobia facultativa y principalmente ataca a personas inmunodeprimidas, inmunocomprometidas. Quiere decir que su sistema inmunológico no está funcionando de manera normal o al 100%, si queremos. Por lo tanto, estos pacientes inmunodeprimidos son más propensos a ser infectados con esta bacteria. ¿Quiénes son ellos? Los que padecen de leucemia, los que están con quimioterapias, radioterapias, enfermedades como el cáncer, enfermedades como la leucemia. En la imagen estamos observando aquí, vista microscópicamente, cómo se observaría este Escherichia coli. Vamos con la Salmonella typhi. La salmonela es otra bacteria, es un bacilo, como hemos visto ya en anteriores clases, un bacilo gram negativo, causante de fiebre tifoidea. Esta fiebre tifoidea nosotros nos contagiamos a través del agua, del alimento contaminado con heces. Por lo tanto, la vía de transmisión de contagio sería fecal oral. Eh, esta Salmonella typhi
es ingerida y por medio de la sangre provoca fiebre. Principalmente provoca fiebre de 39 hasta 40 grados centígrados, después de 10 a 15 días de haberla contraído. Generalmente diarrea, dolor abdominal, cabeza, dolor de cabeza, apetito, falta de apetito, en realidad necrosis, que es la muerte del tejido del tisular. Y generalmente esta Salmonella typhi se encuentra en los huevos y en lo que es el pollo. Es por eso la necesidad, jóvenes, de lavar siempre el huevo y lavar muy bien todos los alimentos que se consumen, ¿no? Para poder identificar esta bacteria, nos hacen un hemograma, nos hacen ciertos análisis clínicos que van a determinar la presencia de Salmonella typhi. Pero si esta bacteria no es tratada de manera oportuna, lamentablemente va a haber una hemorragia y una perforación del intestino, lo que puede conllevar a la muerte. Pasaremos con la Mycobacterium tuberculosis. Su nombre lo dice, tuberculosis, ¿no? Que puede causar la enfermedad de la tuberculosis. Bueno, la bacteria es una bacteria ácido alcohol resistente que afecta principalmente a los pulmones. Se transmite por gotitas de saliva que la persona emite al toser o al estornudar. Hay una tos bastante crónica en esta enfermedad, un esputo sanguinolento, es decir, que personas que sacan flemas ya con sangre, y generalmente se disemina por el organismo a través de la sangre y también a través de la linfa, por vía linfática. Con el tiempo afecta a los órganos, a diferentes órganos, causando fiebre, causando sudoración y bueno, pues pérdida de peso. Pasamos. Helicobacter pylori. Muchos han debido escuchar en la comunidad, a veces la gente dice, uy, tengo dolores, pareciera que me arde la boca del estómago, me duele. Y algunos dicen inclusive tengo gastritis, ¿no? Entonces, ¿quién causa en realidad la gastritis? Es una bacteria llamada Helicobacter pylori, que generalmente una vez de haber ingresado al organismo causa úlceras gastrointestinales que afectan el aparato digestivo. Aquí estamos viendo una imagen. El estómago, estamos viendo al Helicobacter pylori. Pero ¿cómo contraemos esta bacteria? Por el consumo de agua contaminada, ¿no? Y esto conlleva justamente a una pérdida del apetito. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo saber si tengo una gastritis avanzada o no? Lo que hacen es ponernos un endoscopio para observar el interior del estómago. Fíjense, aquí vemos una capa totalmente dañada con úlceras a causa de que la bacteria ha causado ya daños. Y aquí vemos una capa totalmente normal del estómago que no ha sufrido ninguna úlcera. Neisseria gonorrhoeae. Esta es otra bacteria, pero esta bacteria se transmite por vía sexual. Afecta a los genitales, afecta a las vías urinarias y obviamente al recto. Fíjense en la imagen, ahí estamos observando justamente esta bacteria que es un diplococo. Este diplococo se caracteriza por presentar una secreción purulenta. La persona que tiene esta bacteria en su organismo tiene dolor, ardor al orinar. Entonces, también podemos decir que esta bacteria causa o se transmite, perdón, de madre a hijo. Veremos algunas imágenes que causa esta bacteria o algunas complicaciones en todo caso. Bueno, en la mujer puede darse una infección, una diseminación de la infección hacia la pelvis, una de las pingitis justamente que va a haber una infección ya en las trompas de falopio, que estamos observando que son estas, las trompas de falopio. Y bueno, en el hombre uretritis, inflamación de la uretra,
epidimitis, artritis gonocócica y fíjense aquí la secreción purulenta que les había comentado. Secreción purulenta que estamos observando causada por la Neisseria gonorrea. Neisseria meningitidis. Quiere decir, es una bacteria justamente que ataca las meninges. Lo que pasa es que nosotros en la cabeza tenemos 3 capas que protegen el cerebro. Y a esas capas se les llama meninges. Entonces, esta bacteria cuando ingresa al organismo se va hacia las meninges que están ubicadas en el cerebro y la médula espinal y se transmite por gotas de saliva, causa dolor de cabeza, causa fiebre y en algunos casos hasta puede causar vómitos. Las capas de las que les hablo son estas. 3 capas tenemos en el cerebro, ya que recubre en realidad. Tenemos la pía madre, que es la más interna, la media, que es la aracnoides, y la capa más externa, que es la dura madre. Pasamos. Treponema pallidum. Este treponema es causante de la sífilis. Y esta bacteria se contrae específicamente por contacto sexual. Se presenta como una úlcera indolora. ¿Qué quiere decir? Que esa úlcera cuando aparezca en el organismo no nos va a doler. Y bueno, pues empieza a desaparecer y la enfermedad comienza a expandirse dentro de nuestro organismo, afectando inclusive el sistema nervioso. Veamos. Existen diferentes etapas, la sífilis primaria, la secundaria y la terciaria. Fíjense aquí en la sífilis primaria. Después de las 48 horas, la persona contagiada con esta sífilis siente una erupción, una especie de chancro en los genitales, que es como una pequeña llaga que estamos viendo aquí. Y después de las 8 semanas ya aparecen muchas erupciones en la piel por todo el cuerpo, pero principalmente las manos y los pies. Luego la sífilis terciaria de 1 a 20 años, donde ya hay una diseminación de a todos los órganos, ¿no? Como es el corazón y el cerebro. También hay un tipo de sífilis latente, quiere decir que la bacteria permanece en el organismo, pero no necesariamente causa daño, pero sí está presente de manera y está latente. Se caracteriza por estar en una fase totalmente asintomática, quiere decir que la persona infectada por esta bacteria no va a presentar síntomas, ¿ya? Sin embargo, cuando se le hace un análisis clínico, esta persona va a dar positivo en la prueba. El Staphylococcus aureus. Este se contagia principalmente cuando tenemos heridas en la piel y va propagándose por el torrente sanguíneo, provocando fiebre, dolor muscular. Y estamos viendo aquí la imagen del Staphylococcus aureus. Streptococcus pneumoniae. Como dice su nombre, es una bacteria que causa la neumonía. Se transmite de persona a persona, es decir, cuando yo voy a toser, voy a emitir gotitas de saliva, por lo tanto, estas pueden ingresar a otro organismo causando fiebre y dificultad respiratoria. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Espero que algunos conceptos en la asignatura se hayan aclarado. Y bueno, jóvenes, en la distancia les pido que en la asignatura de biología vayamos repasando y recordando términos. Por este medio vamos a comunicarnos, recordarles que todo lo que se dijo por este medio se va a volver a repetir una vez que se inicien las labores escolares. Usemos la tecnología a nuestro favor para poder comprender y poder estudiar un poco más sobre la asignatura. Gracias. Buenas noches.